A partir de una transacción, crear su business component. Esto se hace accediendo a las propiedades de la transacción y pasando de false a true el valor de la propiedad business component. Con esto logramos encapsular la lógica de la transacción, reglas, eventos, controles de integridad referencial y, muy importante, la estructura de los datos, de manera tal de poder realizar inserciones, modificaciones y eliminaciones sin necesidad del form de la transacción. Por tanto, al prender la propiedad business component, lo que estamos haciendo es creando automáticamente en la KB un tipo de datos business component que podrá asociarse a variables al igual que lo hacíamos con los SDTs y cuyo nombre será el de la transacción. Por tanto, al prender la propiedad de nuestra transacción bill, estará creándose automáticamente en la KB un tipo de datos business component bill. Luego, en cualquier objeto GNexus, por ejemplo en un procedimiento, podemos declarar una variable, que aquí le llamamos bill, y asociarle como tipo de datos el business component recién creado. Luego, la variable bill tendrá la misma estructura que el SDT obtenido a partir de la transacción, y se trabaja de forma análoga al trabajo con los SDTs, es decir, cargaremos cada miembro de la misma manera que lo hacíamos con un SDT. Bill. Y veamos que aparecen como propiedades los nombres de los miembros que corresponderán a los atributos de la transacción. Pero además ofrecerá métodos para actualizar la base de datos en función de esos valores. Aquí podemos ver check, delete para borrar un registro de la tabla correspondiente, y si pudiéramos hacer scroll veríamos también los métodos save y load. Supongamos que dentro del código del procedimiento tenemos esto que aparece aquí, es decir, estamos dando valor a los miembros correspondientes al periodo de facturación para una variable bill business component. Y veamos que los valores que estamos dando son para la fecha de inicio 10 de octubre del 2008 y para la fecha de fin 10 de septiembre del 2008. Es decir, la fecha de inicio está superando a la fecha de fin. Y estamos intentando grabar en la base de datos un registro con esa información. Evidentemente, si decimos que la lógica de la transacción está incorporada a nivel del business component, entonces no se deberá permitir la inserción de un registro con tales valores. ¿Por qué motivo? Porque se estará disparando la regla error que lo impedía. Para que nos quede claro, podemos pensarlo de esta otra manera. Supongamos que tenemos este código ahora dentro del procedimiento. Para ver qué es lo que va a pasar, pensemos qué pasaría en la transacción si intentáramos grabar con estos datos. Es decir, si no colocáramos ningún valor en bill ID, tampoco ningún valor en bill date, customer ID colocáramos este valor de aquí, en bill invoice period start date este valor de aquí, en este otro atributo este valor de aquí, no colocáramos nada en el atributo bill amount y luego intentáramos confirmar esa información. La transacción tiene estas tres reglas definidas, pero como vemos se está violando la última de las reglas, es decir, ya sabemos que la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha de fin del periodo de facturación. Así que si mediante la transacción no se insertará registro, tampoco se hará mediante el business component con el método save. También podría haber fallado antes la inserción si el cliente 3456 no existiera en la tabla customer correspondiente. Ahí estaría fallando la integridad referencial. Lo haría en la transacción y también va a fallar si se intenta insertar mediante el business component. Por otro lado, también fallaría la inserción si el valor de la fecha de hoy, date, el valor de today fuera anterior al valor de la fecha de fin de periodo de facturación, porque se estaría violando la segunda regla. Así que en cualquiera de esos casos no se va a insertar el registro correspondiente en la base de datos. Y ahora que los datos no violan reglas,
con estos valores de aquí. Ahora es 10 de septiembre y 10 de octubre. Suponiendo que existe el cliente 3456 y que el valor de today es mayor a el valor de fin de periodo de facturación. Al hacer save, lo mismo que si hiciéramos confirm a través de la transacción con esos datos, se va a insertar el registro en la tabla bill. ¿Con qué valores de los atributos que no están asignados? Es decir, ¿con qué valores de bill ID, bill date y bill amount? Bill ID era autonumber. Por tanto, al hacer save, se intentará grabar en la base de datos y en ese caso se generará el siguiente número para el recibo correspondiente y se dará ese número al atributo bill ID. ¿Qué pasa con bill date? Bueno, bill date va a tener asignado el valor de la variable today, dado que se va a disparar la regla default que estaba definida a nivel de la transacción. Se va a disparar porque el business component, recordemos, encapsula las reglas de la transacción, entre otras cosas. Y bill amount va a quedar vacío, dado que no hay regla que le asigne valor. Luego, la pregunta que surge es ¿qué pasará con customer name? Bueno, customer name es inferido a nivel de la transacción bill. Por tanto, si queremos asignar valor mediante el business component a ese atributo, no va a ser considerado, a menos que la transacción contenga una regla update que permita actualizar el atributo. Solo en ese caso tendrá sentido la asignación al miembro customer name a nivel del business component. Con esto estamos insertando entonces un registro en la tabla correspondiente al business component a través del mismo. ¿Cómo lograremos actualizar o eliminar registros de la tabla correspondiente mediante business components? Bueno, ¿cómo hacíamos para, a través de la transacción, modificar atributos de un registro determinado? Colocábamos el identificador del registro que queríamos modificar y al salir del campo ya se cargaban en los distintos atributos los valores de ese registro. Bueno, mediante el business component tendremos que hacer algo análogo, es decir, cargar primeramente el registro que nos interese. Para ello entonces contamos con el método load. Supongamos que lo que queremos actualizar son los atributos bill date y customer ID, estos dos atributos. Mediante la transacción simplemente cambiaríamos los valores y luego confirmaríamos. Mediante el business component vamos a hacer lo mismo, solo que para cambiar los valores lo tenemos que hacer mediante asignaciones. Entonces le asignamos a bill date el nuevo valor, 1 de junio del 2008, y a Customer ID el nuevo valor. Y luego, al igual que antes, hacemos Save, que es como presionar el botón Confirm. Con esto se actualizará el registro 100 de la tabla bill, siempre y cuando, por supuesto, exista el cliente que estamos queriendo asignar, 1258 en este caso, es decir, siempre y cuando la integridad referencial no falle, y la fecha que estamos ahora modificando y colocando a nivel del atributo bill date sea mayor o igual a la fecha de fin del periodo, para que no se viole la regla de error que teníamos definido a nivel de la transacción. ¿Y ahora cómo hacemos para eliminar el recibo 100? Bueno, ¿cómo hacíamos en la transacción? Teníamos que editarlo y luego presionar delete. A través del business component tenemos que cargarlo en la variable y luego hacer un delete de esa variable. Por supuesto, la eliminación se realizará siempre y cuando no exista ninguna tabla que referencie al recibo 100.